Buenas, ¿cómo andan? Nos reunimos nuevamente en la batea para hablar esta vez de una colección que fue sorprendente cuando la anunció Omnipress y que llamó mucho la atención, sobre todo el formato, la extensión de la colección y de algún modo lo oportuno de eso, pero nuestro invitado, que sabe bastante más del tema que yo, que estoy tan boludo como cualquiera de los oyentes que nunca hayan agarrado una revista de Ante Quinterno. Así que nos va a ilustrar nuestro invitado en este camino. Para aquel que le haya picado el bichito y tenga ganas de adentrarse en este mundo a partir de la colección que propone Omnipress. Por supuesto que esta colección la pueden ir a buscar a Meridiana Comics, que queda en Avenida Rivadavia 4963, local 18 de la Galería Rivadavia, Barrio Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o si no, entran a meridianacomics.com. Ahí buscan en el catálogo esta colección de Patorucito en el primer tomo de Omnipress y tiene envío a todo el país. Preventasmeridiana.com para, a medida que vaya saliendo la colección, completarla toda. 12 tomos va a tener, así que atentos a ir corriendo a conseguirlo a Meridiana Comics. Y paso a presentar a nuestro invitado. Está con nosotros Matías Seyayan. ¿Cómo andas, Mati? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, nada, un honor para mí estar en este programa. Yo tengo solo 25 años y hace 5 que llevo investigando a nuestro cacique Tehuelche. La verdad, un día estaba leyendo la revista Viva y había visto que un fan de Los Simpsons estaba recopilando homenajes que la gente hacía hacia esa serie. Y yo me pregunté, ¿por qué Patoruzú no podría tener lo mismo? ¿No? Y así fue como creé una página en Instagram y en Facebook, llamada Patoruzú Vive. Y ahí empecé a recopilar los homenajes que la gente me enviaba, muchas cosas también de los grupos de Facebook, que hay un montón. De hecho, hay uno con más de 90.000 integrantes, amigos de Patoruzú. Y bueno, y la gente empezó a sumarse, miles de seguidores, y bueno, el personaje sigue vivo a su manera, ¿no? Así que bueno, me pareció importante visibilizar todo eso. ¿Cómo llegás a hacerte fanático de Patoruzú, de Ante Quinterno, siendo tan joven, ¿no? Porque va a haber mucha gente de tu edad que va a tener su primera aproximación a este mundo con la colección Dante Quinterno, la biblioteca Dante Quinterno que saca Omnipress. Sí, totalmente, no me cabe ninguna duda. En mi caso particular, yo a los 8 años recibí mi primera historieta, me la había comprado mi papá en una de las vacaciones en la costa, en un puestito de diarios, viste, nunca pueden faltar. Y yo, la verdad, no conocía nada al respecto, y menos historieta argentina. Pero bueno, así uno más o menos se vuelca de lleno en todo este universo. Muchas generaciones aprendieron a leer con estos personajes. Y bueno, y la verdad que fue un lindo recuerdo que me quedó, pero como que lo dejé ahí. Después me aboqué más a otras cosas, como Dragon Ball, el manga, bueno, los superhéroes no podían faltar, Marvel y DC. Y como que lo dejé pausado a Patorusu, ¿viste? Pero de pronto, un día dije, che, ¿y esto que tengo acá tirado? Y me puse a revisar y revisar y dije, che, estaba bueno esto. Y empezaba a encontrar, qué sé yo, similitudes en la personalidad de Patorusu y Goku, ¿viste? Cosas que nada que ver. Y bueno, y así como que le fui retomando el gusto, ¿me entendés? Aparte, Clarín había sacado una colección en la biblioteca Clarín, ¿viste? Allá por el 2005, 2007, por ahí. Y bueno, y tenía historietas de Patrusú, de Isidoro y de Patrucito. Pero lo importante es que tenían historietas dibujadas por Quinterno, cosas que nunca yo había visto en mi vida, porque esto después lo voy a explayar un poco más, pero durante 40 años las revistas de Patrusú no estaban dibujadas por el creador de Patrusú. Y esa es la imagen que le quedó a las generaciones más jóvenes, por así decirlo. O sea, no solo la mía, sino tres anteriores a la mía, tipo de 50 años que nunca pudieron conocer el trazo de Quinterno. Una locura, pero bueno, entonces con ese dibujo de Quinterno yo como que redescubrí el personaje y vi su faceta en su máximo esplendor de potencial y todo, tanto narrativo como gráfico, y bueno, y ahí como que lo reenganché hasta hoy. ¿Vos pensás que Patoruzú es un superhéroe? ¿Es un personaje de shonen? ¿Está en esa altura? Por lo que me estás comentando, ¿no? Y es un tema complicado. Mirá, yo lo pensé también, pero yo considero que para ser un superhéroe no alcanza con hacer buenas acciones como Patoruzú y tener super fuerza como Patoruzú. Yo creo que también tienes que ser de un formato de historieta que represente a los superhéroes, como por ejemplo el cómic norteamericano.
El tema de Patoruzú es que tiene mucha comedia, entonces no se podría catalogar de la misma manera. Y tampoco podría pasarse al lado shonen, porque el estilo de la distribución de las páginas y el tono del humor y todo también es distinto, entonces es como que es diferente. Aparte, vos fijate que en los mangas, dentro de todo, tenés unas cuotas de, ¿cómo decirlo?, seriedad y sangre y brutalidad que Patoruzú jamás vas a ver. Entonces también en eso se diferenciaría. Es como que es diferente, es único. Si querés digamos, un homólogo, una contraparte, habría que irse a Estados Unidos y ver a Popeye. O a Francia y ver a Asterix. Que hubo influencias de acá para allá y de allá para acá, pero eso después si querés lo vemos. Bueno, mucha gente dice que Popeye tal vez sea el primer superhéroe, así que podría estar cerca. ¿Estuviste viendo los tomos que propone, los 12 tomos que propone la biblioteca Dante Quinterno de Omnipress? Sí, yo todavía no me los pude comprar, o sea, el primero, pero lo voy a hacer obviamente. Los comentarios que estuve viendo están variados entre todos. O sea, por lo general, la gente está contenta de que vuelva a salir un nuevo producto de Patoruzú y sobre todo un peso pesado como Unipress, que vos y yo debemos saber que tiene un alcance a nivel nacional. Esto es algo que no sucedía, por desgracia, con la anterior editorial que tenía el personaje, la editorial Assisi. Que aparte poca publicidad, bueno, murió. Pero bueno, ahora es una nueva oportunidad y obvio que yo la recontrabanco. Tiene como, ¿cómo te puedo explicar? No es en blanco y negro, sino que es a color, completamente a color, pero no es un color plano como el que salió originalmente en la revista semanal de Patorucito, por ejemplo, sino que es un coloreado con sombras, ¿viste? Viene sombreado. Y eso en el caso de los fondos viene genial, porque capaz tenés, no sé, un fondo con una montaña. Yo ahí estuve viendo ejemplos de cómo ellos mostraban el proceso, ¿no? Del fondo tenías en la parte de los colores planos y cómo quedaba con el sombreado. Y la verdad que mejoraba un montón. Y aparte, otras colecciones anteriores de Patoruzú y Patorucito se han intentado hacer a color, hace 5 años, ponele, y no quedaban bien, ¿viste? O sea, algunas sí, ojo, pero otras como que el sombreado se saturaba mucho, como que se excedían. También puede ser el tema de la impresión de la hoja, ¿no? Pero bueno, un poco de todo. Y la gente se quejaba, estaban las puteadas. Y ahora no, por suerte no tanto. Obvio que vas a encontrar gente que dice, no, yo si no es blanco y negro no lo compro, o si no es con colores planos no lo compro, ¿viste? Pero es lo de menos. Para mí Lo el, importante es que se haga bien. el Yo, por coloreado es ejemplo, bárbaro, ¿eh? Bárbaro. sí, Laburazo. a mí me gustó, a mí me gustó. Laburazo, Ezequiel A mí lo Fernández que me Roel. llama la atención, Sí. lo que me llama la atención, perdón, lo que me llama la atención y que banco es cómo se atrevieron a cambiarle el color de piel a Paturucito, ¿viste? Porque Ujú. él por lo general salía con color de piel blanco Sí. y él es un caciquete Welch. Entonces, ¿qué pasó? Así que, bueno, nada, me pareció una buena oportunidad como para hacer esa corrección, entre comillas, y ponerle el color de un aborigen, un verdadero aborigen. Algo que quería destacar de la colección de Unipress es que fue anunciada en la Feria del Libro, ¿no? Ahí fue lanzada. Y esta Feria del Libro, mirá qué poético, ¿no? Fue la misma en la que se anunció también y se lanzó el rescate de El Negro Raúl, que es, según palabras de José María Gutiérrez, el primer personaje de historieta argentino. Me parece que es importante porque, y es poético porque, ¿quién es el autor del Negro Raúl? Arturo Lanteri. ¿Y Arturo Lanteri quién es? Es el principal maestro e instructor de Dante Quinterno. De hecho, Dante Quinterno no solo ha aprendido de él, sino que también se lo ha visto, hay fotos de cuando él era joven, de él ayudándolo a armar los muñequitos o empaquetar los muñequitos de su personaje estrella, que no era el Negro Raúl, sino Don Pancho Talero. Fue muy popular, fue antes de Patoruzú, obviamente, pero en su momento fue muy popular. Y, y Dante Quinterno al personaje de Don Pancho Talero le encontró la vuelta, el giro de tuerca, y así es como creó a Don Fermín. ¿Y qué tienen en común o en contraste Don Pancho Talero y Don Fermín? Que ambos están casados con mujeres, pero en el caso de Don Pancho, él es completamente sometido por su mujer. O sea,
Él es de contextura pequeña y la mujer es grandota, visiblemente mucho más fuerte que él. Y cuando él se manda macanas, la esposa lo revienta con el bastón, ¿viste? Con un palo. Y bueno, y lo tiene como cagando. Y, y bueno, y don Fermín vendría a ser la respuesta a esto, ¿no? Es un marido que intenta evitar a toda costa ser visto como don Pancho Talero e intenta como imponerse. Y ahí se arma toda la guerra que yo ya comenté. Pero bueno, me parece que es muy interesante hacer el paralelismo. Así que bueno, tenemos en la Feria del Libro a Arturo Lanteri siendo rescatado y a Dante Quinterno siendo rescatado. Los dos después de haber sobrevivido a la pandemia. Poético. Te quería mencionar los artistas involucrados en el trabajo, que son Ezequiel Fernández Roel y Juan Pablo Massa. En el primer tomo trabajó también Guillermina Carrier. Y las portadas las hace el genial Leonel Castellani, así que realmente me parece que vale la pena. Por otro lado, pienso que tiene un acercamiento diferente con este formato al público infantil de hoy, del siglo XXI, ¿no? Porque realmente en ese sentido creo que el blanco y negro tradicional los alejaría a los que hoy tienen Claro, una edad, ¿no? En la tal era de cual. la imagen. Pero Leo trabaja también para Marvel, puede ser. Pues yo vi que estuvo subiendo unas portadas variantes de Spider-Man, creo que colabora para Marvel, ¿no? También Es como muy multifacético. Leo hace mucho laburo de commissions, así que por ahí en sus redes sociales hay muy buen material que no todo es publicado, sino que hay muchas comisiones. Pero bien, la verdad es que en este sentido la edición es bárbara, yo ya la estuve hojeando y todavía no la leí, pero sí, ya la tengo y ya la estoy hojeando. Y realmente me parece que le hace honor, es un orgullo nacional tener una colección hecha de esta forma, con esta factura y sobre todo de una publicación que siempre fue muy de kiosco, muy de la periodicidad, de la revistita que la dejaste mal acomodada y se te arruinó. Entonces realmente en este formato creo que va a ocupar un lugar de privilegio en las bibliotecas, ¿no? ¿Qué pensás de la selección de historias que tiene? Porque también en 12 tomos vienen dos historias por tomo. Está entre Patorucito, Patoruzú e Isidoro. ¿Qué viste? ¿Las hojeaste? Sí, estuve viendo los títulos. La verdad, primero que nada, banco la decisión de que sean dos historias por tomo, ya que al ser doble página, tipo formato Asterix, así se aprovecha mejor el espacio. La verdad, el precio no me parece caro, o sea, para mí está bien por lo que es. Y después del tema de los títulos, sí, el primer tomo para mí va a ser el que más se va a vender. Ahí ya tenemos dos historias inéditas, 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 realmente inéditas. O sea que nunca vieron la luz en la historia, que corresponderían a Patorucito. ¿Quiénes las dibujaron? Hay todo un debate al respecto, porque al no estar escritos los nombres de los dibujantes, uno tiene que usar su ojo para distinguirlos, ¿no? Los distintos estilos, pero estos a su vez estaban como de alguna manera armonizados, así que eso también dificultaba la tarea. Eh, el enviado del diablo, que es la primera historia, eh, hablé con José Quartieri, que es el último dibujante de Andanzas, y con Rubén Torreiro, que es un entintador que estuvo mucho tiempo en la editorial, en la década del 60, hasta el mediado de los 70. Y bueno, y los dos me dijeron el nombre Jorge Sánchez. Ellos apuestan a que es él. Estuvieron viendo el estilo de las caminatas de los personajes, el estilo de dibujo, y bueno, concuerdan en que puede ser él. Y después en cuanto a la segunda historia, la fórmula del fin del mundo, ahí ya la cosa se complica un poco más, porque el estilo de dibujo es diferente y eso hace pensar que es otro dibujante que no es Jorge Sánchez, ¿no? Bien, entonces, por un lado tenemos a José Quartieri, que, bueno, intuye que puede ser Adolfo de Urtiaga, que también era un dibujante de Patrocito, pero
no descarta tampoco a Jorge Sánchez. Por otra parte, Rubén Torreiro dice, puede ser, no, literalmente es de Jorge Sánchez, o sea, lo afirma. Y la tinta es de Moradei. Ambos en eso no tienen ninguna contradicción. Y bueno, y después, por último, podemos mencionar la palabra de Miguel Dao, que bueno, también es un analista de historietas que también está metido en el tema de observar los estilos de dibujos. Él fue el que había eh, deducido lo de Juan Ángel Sagrera. Bueno, y él dice que no, que la última historia es de Chechi Saavedra, o bueno, algunos de los Saavedras. El problema es que tanto José Quartieri como Rubén Torreiro descartan fehacientemente que esa historia es de Chechi Saavedra. Así que bueno, por eso decía que es bastante difícil la cuestión de la última historia. Cada uno tendrá que identificarlo a su manera. Es como la Biblia, cada uno la interpreta a su manera. Los guiones, la calidad de los guiones, la verdad, desconozco, pero debe ser de Mirko Repeto, porque él andaba por ahí en esa época. Mirko Repeto es el creador de la Vaca Aurora, ¿no? Otro personaje conocido del humorismo gráfico argentino. Después, bueno, tenemos historias de Isidoro, si no me equivoco, son algunas inéditas, otras que habían aparecido en reediciones, pero con inéditas no me refiero a inéditas como las que nombré recién, sino inéditas de las que quedaron fuera de selección de las mejores. Que lo que fueron la selección de las mejores fue, ¿cómo explicarlo? En la década del 80, cuando vuelve la democracia, se pone la editorial en modo automático, en piloto automático, y se empiezan a republicar una y otra vez las mismas historias en las tres revistas, Patrucito, Isidoro y Patrusú. Entonces, para esta selección de historias republicadas, algunas quedaron dentro y otras fuera. Algunos tenían un criterio que era, bueno, tienen que tener 66 páginas, tienen que tener un estilo de dibujo moderno, tienen que tener una historia autoconclusiva, obviamente, que empiece y termine en la propia revista. Y bueno, y algunas, no sé si por cuestión política o por lo que sea, quedaban fuera. Y habían sido publicados una sola vez en la década del 70 y después chao. Bueno, y entre esas estarían algunas de Isidoro, si no me equivoco. Después, bueno, en caso de Patoruzú, algo que quería mencionar, que me hicieron notar algunos colegas, en el tomo 5 de Patoruzú, que sería el 12 de la colección, hay dos títulos, creo que uno era Cruz de Diamantes o algo así. Esos títulos corresponden a historias de Patorucito, no de Patoruzú. Así que habrá sido un error o algo pasó, pero es un detalle menor. Bueno, vamos a empezar a abrir este recorrido para aquella persona que accede a la colección de Omnipress y que realmente se interesa por profundizar en este mundo. ¿Cómo pensás qué es la base de lo que tiene que conocer, que significa Dante Quinterno y el mundo de Patoruzú, Patorucito, Isidoro, Isidorito y toda la flia? A ver, para mí Dante Quinterno es el humorista gráfico más importante de todo el siglo XX en Argentina. La cantidad de tiempo que tuvo en el mercado con éxito tras éxito, la verdad que lo cataloga como tal. Supo adaptarse a las épocas, fue de formato en formato, ha saltado la animación. No fue su fuerte la animación, por supuesto, en eso le pasaría el trapo la competencia García Ferré, pero bueno, ellos no tenían las historietas que tenía Quinterno, ¿no? O sea, es como que no son tan competencias si te los pones a hilar fino. Y no, a ver, Dante Quinterno empezó de abajo, a los 14 años ya salía a trabajar, pero él salía a trabajar haciendo lo que le gustaba, que era dibujar. Había empezado publicando en concursos de caras y caretas, concursos de dibujo, y bueno, y después empezó a retratar de peleas de boxeo, como la pelea del siglo, que bueno, los Simpson han parodiado esta pelea, es conocida, la del Toro de las Pampas contra el campeón mundial estadounidense, ¿cómo era? Dempsey o algo así, que había hecho trampa y bueno, no sé qué. Pero bueno, cuestión que Quinterno toma cosas de su juventud, como esta pelea donde le hacen trampa a un argentino que apenas empezaba a boxear, y yo creo que las vuelcas de su manera en las historietas que él estaba haciendo. O sea, en Patoruzú se ve una escena así. De hecho, él empieza a pelear, o sea, se empieza a ver esa superfuerza en el personaje, en sus primeras épocas, en un ring de boxeo, y a él le estaban haciendo trampa. Así que yo creo que hay influencia. Lo mismo con, ¿cómo se llama? Con el caballo Manowar, que era el más veloz de la historia en esa época. Y bueno, Quinterno
de alguna manera lo representa en Patoruzú con el caballo pampero, que al principio se llamaba Rejusilo en el periodo anterior. Pero qué casualidad que Pampero era hijo de Manowar. Ahí ya tenés la influencia. Y después la otra influencia, Tutankamón. En la época donde Quintero era joven había salido noticia mundial el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que fue un faraón egipcio, que lo importante del hallazgo es lo bien conservada que estaba. Y bueno, fue furor. Y se ve que Quintero le gustó tanto la onda que a su personaje Patoruzú agarró y en una historia le hizo descubrir la tumba de Patoruzán Camón, ¿no? Vos fijate la similitud en los nombres. Sí, Y sí. Patoruzán Camón al final era un ancestro suyo de no sé qué época, ¿me entendés? De la época de los persas. Y bueno, y ahí ya como que la ficción se va a otro lado, por así decirlo. Y bueno, nada, o sea, Patoruzú tiene tres ejes que lo constituyen en su personalidad. El primero, el Martín Fierro. Esto lo dice Walter, Walter Quinterno, uno de los hijos de Dante. El Martín Fierro, el lenguaje gauchesco, como es representado en el personaje de Patoruzú. Vos lo ves cómo habla él. Esto, ojo, tenés que irte a las primeras historietas, porque si vos ves las últimas, este lenguaje fue removido. No sé si por una censura, A ver, contame, dictadura o contame, ¿qué fue, post-dictadura. cómo es exactamente eso? Claro, porque viste que Patoruzú habla con un lenguaje gauchesco, tipo dice Ouija, che y todo eso, pero Ujú. también decía otras cosas, como por ejemplo, o sea, palabras tipo ¿dónde está tal cosa? En vez de ¿dónde está tal cosa? Tenía un Entiendo. lenguaje así, como deformado. Claro, sí, sí, como Y bueno, y la parece que forma en que le- habla, no había que escribían modernizarse, correctamente. y no Sí. sé si alguien le bajó línea o qué, pero claro, y bueno, y parece que las maestras de primaria andaban a las puteadas, ¿viste? Porque estaban deformando el castellano y los chicos que leían las historietas después aprendían a escribir mal. Y hay anécdotas de esto. Este, Ah, Así que mira. bueno, se modernizó de alguna manera el personaje ahí en los 80 y se le removió gran cantidad de este lenguaje gauchesco. Lo mismo con su hermano Upa. Upa hablaba de forma niñada, de Patoruzú decía Patuzú, por decirte un ejemplo, y del día a la mañana, de la noche a la mañana empezó a hablar perfectamente. ¿Entendés? O sea, es como que con el tiempo también fue como sufriendo cambios desde afuera. Pero bueno, ahí tenés lo del Martín Fierro. Después el otro eje es el de El Quijote de la Mancha. Hay un montón de referencias al Quijote en Patoruzú, a veces lo ves disfrazado del Quijote en las portadas del semanario, o lo ves incluso leyendo al Quijote de la Mancha, o sea, claramente estaba presente en Quinterno, y bueno, qué mejor evidencia que la palabra patoruzadas, que Quinterno aplicaba a los chistes en donde Patoruzú era el protagonista. ¿Y por qué digo esto? Porque patoruzadas era como decir quijotadas, pero aplicándolas a Patoruzú. Hay una similitud en las palabras. Y bueno, quijotadas en el sentido de que hace locuras, no tiene vergüenza, y bueno, choca contra un mundo que no entiende, ¿no? Como es la ciudad. Él venía del campo. Y bueno, y el último eje sería la Biblia. Él nunca tuvo problemas en decir que era católico, pero no quedaba en eso, como algunos, sino que también profesaba los valores de esta religión. Entonces, si derrotaba a un villano, le perdonaba la vida, o mejor dicho, le daba una oportunidad para redimirse, porque él tenía fe en todos para que sean buenas personas. Incluso en Isidoro, que es irreparable, ahí ya cae en ingenuidad el personaje, pero bueno, él mostraba mucha piedad y sobre todo solidaridad. Él siempre, su debilidad son los pobres, así como Superman tiene la kriptonita, bueno, él tiene debilidad por los pobres, no puede no ayudarlos. Y de milagro tiene una fortuna millonaria que heredó de su padre, porque si no, estaría muerto ya. Él no tiene problema en dar la vida por los más necesitados. Si tiene que comprarles casas, lo hace. Donarles tierras, lo hace. Supuestamente posee la mitad de la Patagonia. Así que bueno, es como que tiene eso de la Biblia, ¿no? Es como que es muy solidario y muestra mucha piedad. ¿Cómo es esto de... Y ahora ya se me está empezando a hacer un quilombo porque hablamos, no tiene nada que ver con los superhéroes, pero es el hijo de... ¿Cómo es que es heredero de la mitad de la Patagonia? ¿O cómo es que tiene esta fortuna? ¿Cómo es el origen en ese sentido? ¿Y dónde lo puedo encontrar, no? Muy buena pregunta. Eso no tiene respuesta oficial, cómo es que el padre consiguió todas esas tierras, pero uno lo puede inferir completando el rompecabezas mental. Se sabe que el Tata, como él le llama, era una persona también, igual que él, íntegra, solidaria. De hecho, a ellos mismos se imponen
el acto solidario una vez al año, pero uno bien grande, bien grosso. Y esto lo atribuyen a su tribu también, ¿no? El cacique de la tribu. Y bueno, y quizás así se ganó aliados, amigos, muy pocos enemigos. Él no permitía crímenes en donde él estaba, salvaba criollos, aborígenes. Él es como que no importa quién sea, si haces algo malo, lo vas a tener enfrente. ¿Me explico? Porque algunos, viste, caen en esa. No, porque Patoruzú compró su lugar en la sociedad con plata. No, porque Patoruzú es amigo de los milicos. ¿Entendés? Y tenés cada cosa que está súper descontextualizada, que en realidad es lo contrario. Ah, Porque, qué complejo, sí. Te- porque en la década del 30 sí. Patoruzú, siendo millonario, no tenía la amistad de los milicos, como dirían estos. Al contrario, él chocaba contra este mundo, que digamos él intentaba conocer, chocaba todo el tiempo y tranquilamente terminaba seguido tras las rejas o incluso en manicomios. Entonces, claramente no estaba 100% adaptado. Y bueno, y él, su nombre empezó a hacerse conocido en la ficción, o sea, dentro de ese universo, con el correr del tiempo. Él, con sus hazañas, sus proezas, y sobre todo con su integridad, se iba ganando renombre en la gente y en toda la sociedad, en esta ficción, no solo para la gente común, sino también para las autoridades, ya sea policías, soldados, políticos, actores, estrellas, incluso gente internacional. O sea, vos ves a una historia de Patoruzú yendo, no sé, a Inglaterra y lo saludan, dicen, no, cacique Patoruzú, que no. Pero esto no pasaba en la década del 30. Él era un don nadie. Entonces es como que con el tiempo fue cambiando mucho el status quo. Qué loco. Y A ver, la y consulta es, confiaron en él ciegamente las fuerzas de la policía. Ya llega un momento donde dicen, bueno, Patrusú, confiamos en tu palabra, liberamos a este preso, por decirte un ejemplo, ¿me entendés? A ese nivel de confianza, digamos. te hago una pregunta. Por lo que infiero que me vas contando, hay una especie de continuidad. Entonces, desde las primeras aventuras de la década del 30 hasta las décadas, creo que terminan a finales de los 70, ¿no? Sí, Son casi, yo te, son yo más de te, 40 años. claro, o sea, arrancaría en el 28, si querés, con Kurugua Kuriwawiwa, que era su nombre original. Mucho les cuesta pronunciarlo. Pero bueno, si querés, vamos a sacar eso porque es como que ahí choca. Vamos a arrancar con 1930, Diario La Razón, con Julián de Montepío, el predecesor de Isidoro, o mejor dicho, como me gusta decir más a mí, el Isidoro original. Si no hubiera habido problemas legales, Isidoro se llamaría Julián hoy en día. Cuestión, es toda una misma continuidad. Y acá yo voy a chocar con Diego Corsi, porque él había sacado su teoría de los multiversos, ¿no? Bueno, yo me voy por otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque si bien es verdad que hay un montón de incoherencias cuando vos comparás épocas y revistas, ya sea Patrocito con Patrusú y lo que vos quieras, hay un montón de incoherencias argumentales entre sí. Todas estas tienen una explicación. Y si vos decís, bueno, vamos a hacer que sea todo un multiverso, así nada choca con nada y vale todo. Obvio, estaría bien eso, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que la propia editorial Quinterno te está diciendo en un comunicado oficial que Patrucito es la infancia de Patrusú. No te está diciendo nada de en otra tierra alternativa o algo así. Entonces, estamos en problemas. ¿Cómo vamos a explicar esto? Y ahí es donde yo me puse a pensar e investigar otras formas de concebir las realidades estas de la ficción, y encontré algo llamado retcon, que es continuidad retroactiva. Esto es cuando hechos que ya están sucedidos en el pasado se recuentan en el presente de una manera en la que se quitan o agregan elementos nuevos. ¿Me explico? Entonces, te voy a dar un ejemplo que hace mucho Marvel, por ejemplo, Iron Man. Su origen original, valga la redundancia, era en la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Y después lo retconean y ahora su origen pasa a ser en la guerra de Afganistán. Bueno, algo similar se puede hablar de Patoruzú. Él arranca en la década del 30, llegando a Buenos Aires como un ingenuo, inculto, caprichoso, berrinchudo, incluso si querés, por momentos hasta cobarde, capaz de mentir, capaz de escapar de algo. Es como que cosas que uno que está criado con el Patoruzú de la década del 70 jamás podría imaginarse, porque nosotros tenemos la visión del Patoruzú Superman, el Patoruzú que puede todo, que si lo apuntan con un arma no sale corriendo, se caga de risa y te para la bala con la mirada o con los dientes. ¿Me explico? Que te levanta un barco con las manos. Entonces, choca ver eso con el Patoruzú del diario La Razón, que hay que decirlo, merece ser rescatado ese periodo porque la verdad que es el interno más experimental y que más se necesita ver para poder entender de dónde sale Patoruzú, porque ese es el periodo que lo popularizó en primer lugar. Se está buscando una editorial que lo
o bueno, se estaba buscando, ahora ya se encontró. Pero bueno, espero que Omnipress pueda animarse en un futuro a publicar esto. Pero bueno, me fui un poco por las ramas, estábamos hablando de No, no, está el muy tema de bien, la está muy bien. continuidad. Claro, de la continuidad, desde cómo arranca la cronología desde el 30 y va acumulando Claro. experiencia hasta, me decís, ya Ah, van dos cosas. me quería mencionar una cosita, perdón Sí, que te interrumpa. El tema del diario La Razón con el diario El Mundo, que sería el que le sigue. Se tiene mucho la afirmación errada en el fandom de Patoruzú, que el diario El Mundo vino a resetear la continuidad de Patoruzú. Si querés llamarle universo diferente, como quieras, pero como que el Patoruzú del diario La Razón y el diario El Mundo son dos Patoruzúes diferentes. Eso está pésimo, son el mismo Patoruzú, porque la construcción que va llevando no solo narrativamente, sino también en personalidad, es complementaria. No, uno no anula al otro. ¿Y esto por qué lo afirman tan fervientemente? Porque dicen, bueno, no, ahora que Julián de Montepío desapareció de escena y fue reemplazado por Isidoro, listo, ya está, nuevo universo. Y no, para empezar en primer lugar, ¿por qué Patoruzú estaba en Buenos Aires? Si lo trajo Julián de Montepío, o sea, ya ahí tenés todo. Aparte, incluso en el propio diario El Mundo, también salía una tira semanal de Patoruzú completamente a color, que es Mundo Argentino salía. ¿Y cómo introducen a Patoruzú? Bueno, dicen, ahora que Patoruzú perdió a su padrino, obviamente haciendo referencia a Julián, quedó perdido y guardado en el hotel como una avestruz boleada, poniéndole el pecho a la ciudad. Y ahora se aburrió y fue a dar una vuelta por el puerto. Y así conoció a Isidoro. Pero, ¿entendés a lo que voy? Es el mismo universo. Aparte vos fijate, ujú, Cocoa es un muchacho afrodescendiente que era el ayudante de Julián, que bueno, a su vez era una parodia de los ayudantes que tenían la élite del Congreso en esa época, que también eran todos afrodescendientes, porque Julián de Montepío era un cuatro de copas. Vos fijate el oxímoron que representa su apellido, Montepío. Sale de el Marquesado de Montepío, que es un título super wow de la aristocracia en Europa, contra los Montes de Piedad, que era la gente que iba a empeñar las pocas cosas que tenía para poder comer. Y esa era la esencia del personaje en sí. Él, o sea, el Isidoro original era un tipo que quería aparentar ser de la clase alta y darse lujos y todo, siendo simplemente un bicho muerto, ¿entendés? Un pobre diablo. Y para lograr este objetivo de reconocimiento social, muchas veces tenía que recurrir a mentir, a endeudarse. Bueno, acá entraría el sastre Popó, que, bueno, él le fiaba todo, pero después cuando era el momento de cobrarle, lo iba a buscar hasta el último rincón del inframundo, ¿viste? No te perdonaba una. Y bueno, y acá algunos podrían decir, bueno, el estereotipo judío, y qué sé yo, pero era el humor que se usaba en esa época, que nadie cuestionaba ni le parecía políticamente incorrecto como ahora, obviamente. y hace un rato Este, hablabas, te hago una pregunta, hablabas de las críticas que puede llegar a recibir el personaje y todo el universo y su posición política tal vez. Y hay algo, hay un run run que creo que es parte desde el desconocimiento y no de un análisis puntilloso, ¿no? Si fuese un análisis serio, le daría más crédito. Personajes como Isidoro Cañones a mí sí me hacen pensar en un prototipo muy propio de cierta Argentina, pero a la vez un Patoruzú heredero también me hace ruido en el sentido de lo que significa la oligarquía en Argentina, el apoderamiento de la Patagonia. Desde el vamos hay una reivindicación de los pueblos originarios. Entonces, creo que hay mucho que tenga que ver con la época. Contame cómo funcionan estas críticas y qué respuesta podés darle a esas críticas, ¿no? sí, totalmente lo que vos decís comparto. O sea, el hecho de poner a un aborigen como protagonista de una historieta, y encima empoderarlo, haciéndolo súper fuerte, súper rico, y encima unos valores morales intachables, hablame de reivindicar a los pueblos originarios después de eso, ¿no? O sea, ¿qué más querés? Y la verdad que sí, el tema de la conquista del desierto es una herida que cuesta mucho cerrar, quedó abierta, y bueno, y vos fijate que Quinterno no mete el dedo en la llaga burlándose de esas culturas. Al contrario, las reivindica a su manera, obviamente también poniendo humor, pero los pone en el centro de escena. Aparte, vos fijate, hay una historieta que me encanta, una andanza de Potruzú. Malona la italiana se llama. Si alguno puede leerla, léala. En esa arranca con todo, arranca con Patrusú viendo la tele y de pronto ve que
otro pueblo originario, que no es el suyo, está a punto de ser reprimido a las puertas del Congreso porque estaban haciendo un acampe, reclamando tierras. Está a punto de ser reprimido. Entonces él sale automáticamente corriendo, cae en el centro de escena y rompe los tanques que tiraban agua. No importaba que eran de la policía, él los rompía con su superfuerza y se metía en Congreso. No le importaba nada, pasaba arriba de la gente y se metía en Congreso. Y acá le van a devolver las tierras a nuestros hermanos argentinos, como diciendo, no se les ocurra pasarles por encima. Y ellos dicen, no, pero estamos hablando de otra cosa, vos no te podés meter acá así. Y parecía una historieta de la década del 30, pero era de la década del 70. Y la gente no la recuerda porque quedó fuera de selección de las mejores. Entonces, al final se habla, y bueno, al final se termina resolviendo el tema, porque había una cuestión legal ahí. Había toda una historia. De hecho, después aparece Coca Sarli en esa historieta. Pero, sí, está bueno, pero sí, o sea, vos fijate el enfoque que tenía el personaje. Para mí es súper valorable todo lo que hacían en esa época. Aparte, hablando de Coca Sarli, en esa historieta, ella es abusada. Un gaucho malo es convocado para hacer una película con la Coca y le ofrecen que haga un papel de él mismo, o sea, de gaucho malo. Y el tipo va, viste, de mala onda. Y en un momento cuando ve a Coca Sarli, bueno, queda enloquecido con ella y empieza como re baboso, ¿viste? Empieza como a tirársela encima, qué sé yo, más de lo que el guión decía. Entonces, el camarógrafo medio que no hace nada y ella en un momento dice, basta, yo ya no quiero grabar más con él. O sea, le quita el consentimiento para seguir en la escena. Y el tipo dice, dale, sigamos. Yo solo cumplo mi papel, haciéndose el boludo. Bueno, ¿quién es el único que salta a defenderle a la Coca? Patoruzú. Le mete un sopapo al tipo y le dice, yo te voy a enseñar a respetar a las mujeres cuando te dicen que no. Eso es el ni una menos. Y si querés, nos vamos más atrás. Década del 30, en una playa de Mar del Plata, estaba Patoruzú con Isidoro ahí, y ven que un tipo le está abofeteando a la esposa. Era una escena normal en esa época. Vos fijate que 3 años después de esto, en Chile, una marca de medias como My Ladies hacía publicidades gráficas, o sea, dibujadas así como Patoruzú, en donde una mujer estaba siendo abofeteada por el marido y decían, no lo haga esperar a su marido, ahorre ese tiempo usando esta marca, como para evitar ser golpeadas, o sea, naturalizaban el golpe. Entonces, en ese contexto, mostrar un Patoruzú cagando a trompadas a un marido por ser golpeador y defendiendo a la pobre víctima, era súper transgresor e innovador. A mí me parece súper loable. Ningún otro personaje de historieta argentina te va a hacer esto. Pero bueno, década del 30. Y después con respecto a lo de las continuidades que nos quedó como medio en el aire, quería terminar un poco esa idea. Bueno, está el tema de Patorucito, que este es el más complejo, porque él nos dicen que es la infancia de Patoruzú, pero siguen habiendo un montón de incoherencias. Y bueno, vos fíjate que tenés, no, o sea, vos fíjate que no podés tener 2 veces en donde conoces a la misma persona 2 veces. O lo conoces una vez o lo conoces una, no dos. Por ejemplo, Patoruzú y Isidoro se habían conocido de adultos en Buenos Aires, en un circo. Y de pronto ahora Patorucito, como una precuela, salta de la nada diciendo, no, se conocían de chicos en la Patagonia. ¿Y cómo es esto? Y Pampero lo mismo. Pampero en vez de aparecer de adultos, aparece de jóvenes cuando es un potrillito. Y no cierra. Entonces, bueno, aparte te decían, te aclaraban de antemano, Patorucito no es el hijo de Patoruzú, sino que es su infancia. Entonces, como que mucha gente quedó como pedaleando en el aire. Pero bueno, yo le encontré una explicación con esto de, ¿cómo es? De los retcons. Y aparte vos fíjate qué curioso. Cuando Patorucito se presenta, en los testamentos y en los flashbacks, te muestran que su padre, o su tata, no es el mismo tata que el que nos mostraban en Patoruzú. O sea, el Patoruzú original, ¿viste? Sí. Tenía un tata. Y este tata se llamaba Patoruzú primero. Y cuando lo veías en fotos, era igual a Patoruzú, solo que con un poco más de arrugas. Y re serio. Entonces, ¿qué pasaría si haces un Patorucito y decís que su tata se llamaba Patoruzú primero y le pones la cara de Patoruzú? ¿Qué va a pensar la gente cuando descubra eso? Que Patoruzito es hijo de Patoruzú. Sí. ¿Entendés? O sea, Ujú. se van a pisar la cola solos. Entonces, ¿qué hicieron? Le cambiaron el nombre y le cambiaron la cara. Entonces ahora Patoruzú, o Patorucito, es hijo de un tal Patoruzek. Y la nariz se le hicieron diferente. Y a su vez a Patorucito le modificaron también la nariz. Y se le hicieron, en vez de nariz de berenjena, como tiene Patoruzú en su adultez, ahora se le Ajá. hicieron como más Sí, más respingadita. normalita, ¿no? Sí, Claro, y eso es un tema porque Patoruzú cuando era chico mostraban en flashbacks que tenía nariz de berenjena, incluso desde bebé. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, a esto viene todo esto de la retrocontinuidad. pero va Y bueno, y después cambiando. Patoruzú cuando se enamoraba,
Claro, de hecho cuando se enamoraba de alguna chica, que siempre la pasó mal con las chicas, muy tímido y aparte algunas eran unas interesadas o superficiales que le decían, operate la nariz o no me caso, ¿me entendés? Solo una lo amó de verdad, Azucena, pero bueno, eso es otra historia. Cuestión, Me siempre que interesa se esto. enamoraba, Te hago una pregunta porque hay algo que sí, me voy empezando a perder en un mar de continuidades, historias y algo que yo a priori me imaginaba en los tiempos que era historias autoconclusivas, muy sencillas, muy simples. Con tu relato me voy dando cuenta que se trata de mucho más, que pasan varios amores en la vida de Patoruzú, que hay el dolor por los padres perdidos. Cada vez es más el Superman de pueblos originarios, el Superman tehuelche, ¿no? Porque el padre, la tierra abandonada, el extrañar, el ser un hombre de otra tierra, por más que sea el mismo país, es de otra tierra, entonces está desubicado en su lugar, en su espacio, o sea, está en la ciudad. Esto de Patorucito parecido a Superboy también me llama la atención. ¿Dónde acumula tantas historias? ¿Cómo es el tema de las publicaciones? Más allá de después de las compilaciones. ¿Cómo salía en su momento Patoruzu? Después veremos cómo fue siendo recopilado y por qué se agarró la selección que se agarró. Pero en el momento de salida, o sea, después de la salida de los diarios, ¿cómo es el tema de las revistas? Porque había varias y eso a uno que no conoce lo pierde un poco. bueno, si hacemos un breve recorrido editorial, Patrusú aparece por primera vez en el diario Crítica, que fue el diario que fue expulsado por los nazis del acto nazi en el Luna Park. O sea, para que te des una idea del perfil ideológico del diario. Aparece ahí con Don Gil Contento, que era el intento fallido de lo que Quinterno quería en su nuevo personaje. Es decir, un ser optimista, ingenuo, pero bonachón. Quinterno así lo concibe a Don Gil. Pero pronto esa fórmula se desgasta, es poco natural y termina cayendo en lo que siempre terminaban haciendo los porteños, que era ser un avivado, un chanta, mentiroso, fracasado. Entonces, de alguna manera retoma esa idea que concibió al principio para Don Gil con Patrusú. Entonces, ahí llamado Curugua Curiguaigua, pero le cambia el nombre a Patoruzú porque no enganchaba y era inmemorizable, se lo habían dicho todos. Aparte, bueno, Patoruzú te lo saben todos. Orozú viene de las patillas de Orozú, que eran caramelos, tipo como los media hora, o caquita de chiva, le dicen a uno. Yo los probé, la verdad no me gustaron. Y después tenés Pat. ¿De dónde vendría Pat? Bueno, para mí viene de Patagones. Quinterno había estudiado un poco el tema de las tribus. Y los tehuelches también estaban ahí en la Patagonia, entonces tiene todo que ver. Eran patones, por eso Pigafetta, el cronista de Magallanes, les puso ese nombre aparte. Aparte, fíjate los pies que tiene Patrusú, son gigantes. Él va con las chancletas, con la uña parada, del dedo gordo, va con el poncho, la pluma. En la década del 30, ver a alguien así era como ver a alguien disfrazado, porque ahí todos usaban saco, corbata, sombrero, era lo normal. Y salirse de lo normal era como lo ridículo, pero bueno, Patrusú se mantenía fiel a sus creencias, a veces no, obvio, porque estaba adaptándose, pero de pronto llega un punto donde dice, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Mis ancestros se avergonzarían de mí, cómo me estoy ablandando, por así decirlo. Y bueno, ha llegado a tener conflictos morales consigo mismo y con su tribu, incluso con su nodriza, la Chacha, en las armas del Tata, una gran historia, que es donde ella debuta justamente. Y bueno, eso quizás puedes hacer otro paralelismo con Superman. Él no sé cómo era el tema de sus raíces kryptonianas, capaz que en un momento como que le agarraba ese boom, ese furor de, uy, quiero volver a mis raíces, ¿qué carajo estoy haciendo acá, en este planeta? Bueno, Patoruzú también lo tuvo, y es anterior. Pero algo que me gustaría destacar cuando vos nombraste a Superboy, que no te puedo dejar pasar, es la coincidencia o influencia de Superboy en Patorucito. Porque vos fijate qué casualidad. ¿En qué año nace Superboy? Superboy y toda la idea detrás de él, de la infancia del héroe más popular de ese país, que era la representación del bien mismo, por así decirlo, que no importaba la continuidad, si chocaba o no con
lo que se había planteado en la última. ¿En qué año nace? En el 1945. 6 meses después, ese mismo escenario ocurre con Patorucito. Para mí que hubo influencia. Aparte, vos fijate que en Patorucito salía Capitán Marvel Jr., entonces se sabía de ese universo de cómics. Pero bueno, eso es una hipótesis mía. De ahí a que sea real, no lo sé. No tengo ninguna evidencia. Pero Sí, no, bueno, no, son muy retomando lo que habías paralelos, preguntado. son muy paralelos. Otro paralelo, y antes de que me contestes, es Upa y Obelix. Sí, pero más me gustaría destacar, porque viste que Goscinny se sabe que, bueno, se crió acá en Argentina toda hasta su adolescencia, y bueno, se nutrió mucho de la historieta de acá. Entonces, obviamente, los panzazos de Obelix recuerdan los panzazos de Upa, que eran súper panzazos. Casi nadie los podía resistir. Algunas excepciones hubieron, obvio, pero casi nadie los podía resistir. Pero también hay más. Tenés, por ejemplo, bueno, Siulnas habló mucho de esto, el tema del caldo, el super caldo, porque Paturuzú, claro, ¿de dónde saca la super fuerza? Él desde chico fue nutrido con el super caldo que provenía de un hueso gigante, que era el fémur del buey egipcio Apis, ¿no? Acordate la ascendencia egipcia que comentamos que él tenía. Entonces, Ujú. del caldo de ese hueso, él tenía propiedades de super fuerza. Y bueno, y se ve que así quedó. A Upa también le han dado de eso. Y bueno, y en Asterix también hay un caldo que da super fuerza por un rato. Y acá en Patoruzú también daba por un rato fuerza. O sea, vos fijate, Isidoro Cañones también llegó a tomar el caldo y se la recontra creyó y empezó a hacer lo que él quiso. Pero después se le fue el efecto y cobró. O sea, era siempre el mensaje que Quinterno le gustaba dar, que el bien triunfaba sobre el mal, no había excepción. Pero bueno, otras similitudes, si querés, las encontramos en otro personaje de Goscinny, se llama Oun Papá, que ese era un aborigen, que si no me equivoco era Sioux, viste la tribu estadounidense, y bueno, también era noble, tenía su ingenuidad, súper fuerte obviamente, y el nombre mismo, Oun Papá, estaba escrito en una de las editoriales que salían en la revista Patoruzú, del semanario, Oun Papá, no me acuerdo bien la fecha exacta, pero olvídate, todas estas cosas que yo te menciono, estos datos que tiro, muchos los he sacado de estos grupos de Facebook que te mencioné, Amigo de Patoruzú Premium y Amigo de Patoruzú. Ahí hay un montón de gente que sabe, que investiga, se debate. Para que te des una idea, ahora estamos descubriendo a qué original corresponde cada reedición de las 700 reediciones que hay de Andanza. O fíjate el laburo titánico de ver la tapa, reconocer la escena, los personajes, los villanos, de hacer un Excel con la lista de todas las historias, la verdad que se le pone Laburazo. una garra, ¿Cómo es? Ahora pero sí, sí, nos gusta. vayamos. ¿Cómo es esto de el orden, las publicaciones, qué publicaciones había, cuáles eran mejores, cuáles tenían qué cosa, qué otra? ¿Cómo es eso? Bueno, la primera revista de Patoruzú que sale es el Semanario Patoruzú, año 1936, finales. Fue la primera historieta argentina en tener su revista propia, porque las anteriores que aparecían siempre aparecían en revistas con surtido de cualquier personaje de cualquier lugar, ¿me entendés? Incluso internacionales. Pero bueno, Patoruzú había logrado ese mérito, incluso se agotó en 4 horas, según dicen, el primer número. Sí, o sea, se vendía como pan caliente. Incluso la gente compraba los diarios solo para leer la historieta y después lo tiraban ahí en el subte. Así se dice. La gente se enganchaba. O sea, vos fíjate, ¿cómo haces para lograr que un adulto lea una historieta? Si cuesta hoy, imagínate en el pasado. Entonces, yo esto lo descubrí y me quedé asombrado. O sea, la gente de milagro conocía a estos personajes. Lo hacía porque compraba el diario para leer las noticias y de pronto veía en la contratapa o en el interior un patrozú simpático, lo leía y se enganchaban. Y después ya quedaban como fieles seguidores. Pero esas personas ya murieron todas. O por lo menos las del diario La Razón, que fue publicado entre 1928 y 1934. Si sacás la cuenta, ¿qué edad tendrían hoy las personas que leían eso si eran adultos o adolescentes? Ya estarían muertos. Entonces, por eso digo, hay que rescatar eso para las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, revista Patoruzú número 1. Después sale la 2, la 3, bueno, y van sacando muchas. Quinterno está desbordado de trabajo porque se va exigiendo cada vez más y más ritmo de dibujos. O sea, por semana no te puedo explicar cuántos dibujos hacía porque tenía que hacer 4 cuadritos para Patoruzú en el diario, por día, obvio. Después, en el semanario tenía que hacer 3 páginas de Patoruzú con una historia que sea completamente diferente a la del diario. O sea que tenía dos continuidades, por así decirlo, al mismo tiempo coexistiendo entre sí. De hecho, una movida
de marketing o comercial, si querés llamarle, que él muy inteligentemente empleó, era poner en la revista suya personajes que no existían en el periódico. Por ejemplo, el hermano Upa, la nodriza La Chacha, el coronel Cañones, personajes que podían ser recurrentes incluso, pero en el diario no podían ni ser nombrados, no existían. Bueno, Patora, la otra hermana de Patrusú, y así. Y bueno, entonces con esta movida del semanario, también rescató a otro personaje que fue su segunda creación, que fue muy exitosa y tuvo muchas décadas de publicación, que es Don Fermín, que ahora se lo conoce como Don Fierro porque cambió de nombre, pero es el mismo. Era ¿cómo te digo? Un padre de familia frustrado que, como el jefe lo vivía echando y despidiendo cada 5 minutos al más mínimo error, él se desquitaba con su esposa y con sus inquilinos, que eran unos vagos atorrantes. Y no, y lo de la esposa, sí, se lo podría ver como violencia de género, pero en realidad no era eso, porque las peleas entre él y ella eran de igual a igual. Él se desesperaba por ser el que mandaba en la casa y comportarse como un machista, pero no le salía, porque ella contraatacaba y se terminaba armando una guerra de sexos, ¿entendés? Por ver quién dominaba al otro, y esto a su vez replicaba en todo el vecindario, y vos ves a todo a un grupo de esposos contra un grupo de esposas, cagándose a trompadas, haciendo traiciones, denuncias, encerrando en el loquero a este o al otro, plantando bombas, arrojando sillazos. La verdad que muy bizarro, pero muy gracioso. Bueno, y ese personaje coexistió con Patoruzú, nunca con crossovers, pero sí a la par. De hecho, hasta el último número del semanario Patoruzú, Don Fermín Fierro estuvo presente. Entonces, no, me parecía correcto o acertado, por lo menos nombrarlo. Y bueno, y después del semanario Patoruzú, ¿qué vino? El semanario Patrocito. Justo Divito se había ido de la editorial Quinterno y bueno, él se fue por diferencias creativas en realidad, ¿no? Porque él quería dibujar a sus chicas que también le salían con su estilo particular. Quería dibujarlas, no digo que en paños menores, pero en tono muy sugerente. Y eso la verdad que no correspondía para una editorial del tono familiar como lo era la editorial Quinterno, ya que el público al que iba dirigido era chicos, adolescentes y adultos. En el propio Julián de Montepío, en el diario, te lo presentaban así, para grandes y chicos. Entonces, vos tenés que adaptarte. Y bueno, y le dibujaban las polleras muy cortas, ¿me entendés? Con muchas curvas, como que las sexualizaba mucho a las chicas, ahí en las portadas, y eso generaba roces con Quinterno, hasta que llegó un momento que él se cansó y se fue, fundó Rico Tipo. Entonces, todo ese mercado de lectores adultos, por así decirlo, que podían perder, trataron de recuperarlo y dijeron, bueno, al año siguiente sacamos nosotros nuestra propia revista, Patorucito. ¿Para qué? Para separar el mercado de lectores adultos del infantil. Entonces, para los chicos tenemos Patorucito y para los grandes Patoruzú. Y bueno, y así sobrevivió el asunto durante varios años. Ya Quinterno ya estaba casado, ya tenía hijos, ya había dejado los lápices después de 10 años dibujando sin parar, que hasta las publicidades te dibujaba. Agotador era. Eh, y ya estaban sus sucesores, Tulio Lobato, después de él vino Juan Ángel Sagrera. Son nombres que no son conocidos, o sea, hay mucha gente en blogs como Miguel Dao, se han dedicado a observar y analizar y estudiar el estilo de dibujo, compararlo con otros dibujantes y ver a quién corresponde cada cual, porque ahí está el otro tema. Dibujaban y firmaban anónimamente, eran como fantasmas, a menos que sean personajes de su autoría, como por ejemplo Rinquel el Ballenero, que esa era una historieta de Tulio Lobato, donde él ponía su nombre ahí en la revista Patorcito. Pero cuando él dibujaba Patorcito, no podía poner su nombre porque era de Dante Quintana la creación. Y bueno, es algo muy similar que a lo que pasaba con Mickey Mouse. No sé si te acordás, viste que es una creación de Walt Disney, pero las historietas, excelentes, las hacía Floyd Gottfredson. El tema es que firmaba como Walt Disney, entonces, claro, la gente creía que los dibujos eran de él, y nada que ver. O sea, Quinterno mucha influencia tuvo de Floyd Gottfredson, sobre todo en la década del diario La Razón, pero bueno, él en los reportajes no lo sabía y te tiraba que la influencia era Walt Disney. Pero claro, como no se sabía, ¿cómo él iba a adivinar quién era el verdadero dibujante, ¿no? También otra influencia es Rudolf Dirks, de The Captain and the Kids, es otra tira humorística estadounidense. Popeye es otra gran influencia de Seagar. Vos fijate, los brazos de Popeye pasan o sea, los de Patrusú pasan de ser flaquitos y delgados a ser más tirando a los de Popeye. La chacha, el rostro, con la pipa y la expresión de seriedad y de cara de culo,
te hace acordar un montón a Popeye. O sea, tenés mucha influencia. De hecho, se sabe que Quinterno fue hasta los estudios Fleischer y estuvo ahí como ayudante haciendo animaciones de Popeye, las primeras, ¿viste? ¿Para qué? Porque ella estaba acá súper instalado con Patoruzú. ¿Qué tenía que hacer allá? ¿Dejarse explotar, me explico? Por 2 mangos. Bueno, para justamente aprender y conocer cómo era el mundo de la animación. Quería ir de primera mano a aprender eso, porque él, motivado por lo que había pasado con las primeras animaciones que se hicieron acá en Argentina, las de Quirino Cristiani, como El Apóstol y otras tantas, él dijo, bueno, yo también saco una de Patoruzú, se puede. Entonces se mandó, viste, en la época de La Razón te hablo, y no le quedó fluida la animación, no le gustó el resultado. Así que dijo, bueno, voy a aprender de los mejores y les voy a mostrar, esto en palabras textuales de Quinterno en una entrevista, dice, voy a demostrarles a los estadounidenses que nosotros también podemos tener historietas y animaciones a la misma altura, ¿no? Entonces se va hasta allá y aprende todo esto. Y 10 años después recién es que sale a la luz la animación Upa en Apuros, icónica. Fue la primera hecha a color en Technicolor acá en Argentina. Se estrenó con la película La Guerra Gaucha en los cines Ambassador y recibió los elogios del propio Disney. Pero vos fijate que contó con esto no lo sabe mucha gente, pero contó con la colaboración de Art Babbitt, que ese era uno de los colegas animadores de Disney que estaba en esa época peleado con él por un tema de sueldos y de sindicatos y que no sé qué. Y bueno, y había estado trabajando con Quinterno, había venido hasta acá y estuvo asesorándolos. Pero bueno, fue todo sobre la marcha y la verdad que muy costoso, aparte en plena Segunda Guerra Mundial, los rollos parecía que salían carísimos, porque creo que venían de Alemania o no sé qué. Y bueno, al final se hizo eso y nada más. Después hubieron varios intentos más de hacer animaciones, otro en los 70s, otro en los 90s, pero ya no se podía igualar el nivel de calidad. ¿Me explico? Y eso que habían llamado a Néstor Córdoba de García Ferré y todo. Pero bueno, y aparte los inversores de los 90 venían con unas ideas rarísimas que no tenían nada que ver con historieta, claramente no habían tocado nunca una página de Patoruzú, te decían, hacémelo rubio, de ojos celestes, que mate a sus enemigos y que haga karate. O sea, no conocían el personaje, entonces claramente esas cosas nunca vieron luz. Hasta que, bueno, salió la película Patorucito y ahí medianamente tuvo buena aceptación, pero después ya la 2 ya no tanto. Pero bueno, me fui por las ramas de vuelta, vos me habías preguntado por las revistas. Sí. Después, perdón, soy así, No, me parece soy que un artículo de Wikipedia que está perfecto, no está paro de perfecto. tirar datos. Bueno, después de Semanario Patorucito, ¿qué sigue? Sí, Andanzas de Patoruzú. Ojo con esto, porque en el 1956, cuando se lanza esa revista, lo que se busca hacer es recontar o sea, el primer periodo, que sería, bueno, en realidad no es el primero, pero bueno, para esa época sí, que serían las tiras del diario El Mundo. O sea, el diario La Razón nunca más lo republicaron. Dejaron inconsciente tirado en el piso a Julián de Montepío, literalmente en la última viñeta, le pegan un garrotazo a unos delincuentes desde la espalda, le pegan en la nuca y queda inconsciente en estado vegetativo, y ahí la voz en off te dice, ¿qué estará soñando Julián? Y bueno, y todo, automáticamente todo lo que sigue después es desde el principio, todas las aventuras de Julián sin Patoruzú. Y después, bueno, aparecería Patoruzú eventualmente, pero bueno, ¿entendés? Como que lo resetearon literalmente. Y bueno, ¿y por qué estaban haciendo ese mamarracho? Porque Quinterno se había marchado y les dejó esa escena en medio cliffhanger, como diciendo, bueno, arréglense, ahora yo me dedico a lo mío. Se empezó a asesorar sobre el tema de los derechos de autor. Muy importante esto, porque si no fuera por esto, capaz Patoruzú pertenecería a La Razón. Eso era muy común, que los diarios se apropien de los derechos. Entonces, nada, yo considero que él, que era medio fan de Disney, se enteró del quilombo que tuvo Disney con Universal por Oswald el conejo afortunado de Lucky Rabbit, en donde perdió los derechos del personaje y tuvo que clonarlo, cambiarle las orejas y decir, listo, ahora es Mickey, ¿entendés? Y perdió a Oswald. Pero hoy Mickey sería Oswald. Y bueno, es lo mismo con Julián de Montepío. Le cambió un poquito la nariz y dijo, bueno, ahora se llama Isidoro, pero en esencia era el mismo personaje. Así que bueno, se asesoró y logró rescatar todo su universo. Y ahí, bueno, retomó igual algunas cosas de La Razón, como Ñancul, que era el capataz de Patoruzú, retoma un villano de Patoruzú que es Mandinga, que es el diablo mismo, mirá quién tiene de enemigo.
Después tenés a Cocoa, que aparece un poco más, que era el ayudante de Julián. Acá ahora se hace amigo de Patoruzú más que de Isidoro. Al contrario, de hecho Isidoro lo desprecia. Vos fíjate cómo salta la diferencia. Pero bueno, cuestión, en Andanzas se recuentan estas historias del Diario El Mundo, las que siguen a la razón, pero no se hace un rescate cronológicamente como a mí me habría gustado, sino que se cuenta así, al azar, al voleo. Bueno, ahora poneme esta, después esta, ¿me entendés? Sí, eran de Dante Quinterno y está buenísimo que se haya rescatado eso, pero no se lo tomó con esa disciplina, ¿no? Y bueno, obviamente se saltearon cosas que hubieran chocado con el status quo establecido en ese momento. ¿Qué cosas? Bueno, por ejemplo, el hecho de que Patoruzú e Isidoro se conozcan de adultos. Acordate que con el tema de Patorucito, eso quedó borrado de la continuidad. De hecho, incluso ya se había cambiado antes de Patorucito, ese origen, cuando publicaron a Patoruzú en Estados Unidos. Sí, Patoruzú fue publicado en Estados Unidos, fue la primera historieta argentina en ser exportada afuera, mucho antes que Mafalda, mucho antes que Internauta y que Gaturro. Entonces, fue publicado y como para contextualizar un poquitito, hicieron como 4 viñetas introductorias del personaje, y ese primer encuentro de Patoruzú y Isidoro, como que lo habían retocado ligeramente. Habían puesto, o sea, obviamente a Julián se lo saltearon totalmente, y dijeron, bueno, Patoruzú se le dio por ir a Buenos Aires, porque una vez, mientras montaba a Pampero, o sea, ya lo conocía, vio un avión sobrevolando encima de él y le dio curiosidad. Entonces quiso descubrir más de ese mundo. Y ahí se manda en tren, o mejor dicho en avión, a Buenos Aires. Y bueno, y ahí conocería a Isidoro, que acá se llama Renaldo en Estados Unidos. Malísimo, pero bueno. Y en vez de Ouija, grita Cerumba, Patoruzú. Sí, es rarísimo, pero bueno, Raro. Sí. era lo que quedaba, ¿viste? Y bueno, y en Patorucito, bueno, perdón, en Patoruzú, con Andanzas, se saltean todas estas incomodidades de quién conoce a quién, y también se saltean cómo Patoruzú conoce y doma a Pampero. Algo que no te mencioné es que Patoruzú es el maestro de la doma, o sea, no hay caballo que pueda resistirse a ser domado por él. Eso es algo bien gauchesco. Pero fíjate que él para domar no necesita cagar a trompadas al caballo como jineteando, ponele. Él Ujú. no le pega con el talón, no, agarra, se sube arriba y no se baja hasta que el caballo no se cansa. Pero nunca le pondría una mano encima a un animal. Al contrario, se ha agarrado a trompadas con un montón de personas justamente para defender animales, incluso palomas. Es como muy Greenpeace el Patrusú. De hecho, hay chistes en donde se lo ve llorando porque ve una vaca triste porque le mataron al esposo, por decirlo de una manera, y entonces no va a comer el asado, dice no. Yo siento empatía por el bicho, por el animal. O se pone, o ve unos cazadores ahí apuntándole un conejo o lo que sea, y él se pone en el medio para que no les disparen, o les rompe los fusiles. O sea, en ese sentido, digo. No digo que sea vegano ni a palos, pero porque él se lo ha visto comer empanadas, ¿viste? Pero qué sé yo, tiene como esa empatía en esa época que es rarísima. Que bueno, Ah, no ha adelantado a su época. y una pregunta, porque me Sí. dan ganas de adentrarme y empezar a leer y está complicado. Porque bueno, va a salir cada 45 días la colección de Omnipress, 12 tomos, entre Patoruzú, Patorucito y Isidoro. Bueno, vas a tener un paneo, un panorama, con historias inéditas que por ahí tampoco hacen a la continuidad más estricta. Entonces a mí me surge las ganas de leer y de abordar esto. Las revistas Andanzas se encuentran, escaneadas hay, están las compilaciones así, sí que, ¿cómo le dirías a alguien, che, bueno, me quedo corto o después de leer esto de Omnipress tengo ganas de más? ¿Por dónde arranco? ¿Cómo sigo? Mira, yo a esa persona lo que le diría es que una vez que completó lo de Omnipress, si Omnipress se anima a seguir sacando más material, bueno, que espere a que saquen todo. Si se puede sacar todo lo de la editorial Interno, bienvenido sea. Yo creo que ellos tienen la espalda suficiente como para lograr algo así. Pero si, bueno, si quiere matar la ansiedad, tiene que buscar un poco trabajo arqueológico, todas estas revistas antiguas que yo menciono. Bueno, lo de La Razón es imposible porque son diarios, a menos que vayas a un coleccionista o a una biblioteca y busques diario por diario de cada día, no vas a poder disfrutarlo. Pero lo del Diario El Mundo y lo del Semanario Patoruzú, lo primero, Pablo Sapia lo recopiló y lo restauró para la editorial Assisi. No todo se llegó a publicar, pero por lo menos lo primero, lo clave. Son 3 tomitos, salieron hace 4 años, una cosa así.
Pero bueno, con el estallido del dólar y aparte que era un precio no del todo accesible para el público promedio, eso llevó a que no continuaran más, ¿me entendés? Y de Patrocito también sacaron un tomo solo, que traía las primeras historias, y acá, y acá algunos estarían contentos porque los colores se dejaron como eran originalmente, sin sombreado ni nada, o sea, plano. Pero bueno, pero uno solo. Y después todo el resto, hay mucho material por descubrir. Hay obviamente escaneos, tenés webs, grupos de Facebook, pero yo considero que lo importante es apoyar el material y comprarlo, porque vos fíjate, hay tanta demanda descuidada que la gente tiene que salir, o salía en otra época, corrijo el tiempo verbal, a armarse sus propias ediciones. Se armaban, o sea, digitalizaban lo que sean y se armaban sus propias revistas con las historias que ellos querían tener, hechas 100% por Dante Quinterno. O sea, antes de Pablo Sape y así, ¿sí? ¿Cómo hacías para leer esas historias? ¿Cómo veías a Patoruzú conociendo a Isidoro, a Pampero, a la Chacha conociendo al resto? ¿Cómo hacías? Conociendo a UPA. Todo ese material nunca salió en selección de las mejores. Entonces, y bueno, porque era un estilo obsoleto ya, era antiguo el dibujo. Entonces, se lo omitió completamente y hay un montón de generaciones que no lo llegó a conocer. Por eso me parece clave rescatar todo ese periodo. Y estaría bueno, así como me contás que hay una continuidad, rescatar historias relevantes para esa continuidad que Totalmente. se va construyendo, como armarle una biografía al personaje a partir de compilaciones, ¿no? Eso sería interesantísimo, la verdad. Hay un montón de historias clásicas que no pueden faltar, sobre todo las de Mandinga, como Payada Diabólica. Hay un buen par que son muy buenas. En Andanza, por ejemplo, lo que sucedía era que rescataban este material antiguo, pero solamente duró la estrategia 55 números, o sea, entregas, y nada más. Después, algunas cositas quedaron fuera, pero bueno, siguieron adelante y empezaron a hacer historias nuevas para ese momento, con los artistas de ese momento. Por ejemplo, José Cuartieri, Eduardo Costa, ¿cómo se llama? Bueno, Tulio Lobato también seguía. Cada uno con su estilo, pero bueno, siguiendo unas líneas generales. O sea, no te puedes mandar, qué sé yo, un Alex Ross y un Rob Liefeld. No, o sea, tenían que tener más o menos algo similar que los emparentara a todos, porque aparte es menos laburo para el entintador después, si tiene todo armonía, en estilo armónico. Bueno, y estas historias que salían inéditas funcionaron re bien. Aparte el formato autoconclusivo evitaba que la gente tenga que comprar, no sé, para leerte, te mencioné una historia, Payada Diabólica. Salía en el semanario Patoruzú. Vos si querías leerla completa de principio a fin, capaz te tenías que comprar un año entero del semanario. Y tenías que esperar todo ese tiempo. Y encima comprar cosas que capaz no te interesaban, porque cada entrega del semanario era un surtido de historias de diversos autores, o de notas, artículos de actualidad y cosas que capaz que no te llamaban. ¿Me explico? Entonces era un tema. Y eso Andanza lo vino a corregir de alguna manera. Porque cada revista te ponían las historias de principio a fin y eran autoconclusivas. Entonces ya está, las leías de un saque. Y bueno, y después vino un problema, porque cuando salió la Patrocito Escolar para competirle a Villiquen y Anteojito, no, la verdad que ahí le pifiaron, creo que fue idea del hijo mayor de Quinterno, requirió mucha inversión para lo que fue al final el resultado. No es que les fue pésimo, pero no fue lo suficientemente bien como esperaban. De hecho, hasta se habían mudado a un lugar más grande, contrataron más personal. Yo esto, a ver, no es que lo invento. Hay mucha gente con la que charlé, los propios dibujantes, entintadores, puedo nombrarte también Rubén Torreiro, incluso Carlos Cosini, que en paz descanse, que empezó como cadete, era fan de Patoruzú, y con el tiempo llegó a terminar a ascender hasta jefe de producción. Hablame de lealtad. Pero bueno, cuestión que en esta mudanza empezaron a incorporar personal ajeno a la historieta argentina, ajeno a todo, sociólogos, psicólogos, personas del ámbito escolar también, justamente por Patrocito Escolar, ¿no? Y empezaron a hacerle correcciones a los guionistas sobre qué se podía y qué no poner. Y los guionistas se ofendían, porque ¿de dónde salía esto, no? O sea, ¿de dónde salen estos a darme lecciones a mí, que hace 40 años que estoy en esto y sé todo? O sea, ya tengo cancha suficiente. O sea, por darte un ejemplo, Mirko Repeto, ¿no? Que hizo los mejores guiones para mí después de Quinterno. O sea, el tipo te delineó la personalidad de Patora, la personalidad de Patorucito y Isidorito, el Isidoro de locura. O sea, no era un perejil.
Incluso después se fue y le delineó una personalidad a la bruja Cachabacha y a el doctor Nauru, si no me equivoco. Y bueno, y el tipo se fue de la editorial, porque no se bancaba el ambiente de los sociólogos. O sea, él decía, que me venga a corregir Quinterno, o Mariano Julián, que era el jefe de la redacción, de los guionistas, es una cosa. Ahora que vengan estos, ya está, me ofendí, me fui. Y ahí los guiones empezaron como a ser menos mejores o a decaer. Ahí se le dice la época de la decadencia. Estoy hablando de la década del 70. Ahí Isidoro deja esa faceta de frustrado fracasado, que su vida podía correr peligro real y había tensión en sus historias, como por ejemplo el Che Isidoro, que si la habrás leído en la Biblioteca Clarín, termina en una especie de la guerrilla de Cuba, ¿no? Todos con barba, él se pone una barba falsa. Bueno, esa historieta justamente le valió un atentado con una bomba molotov a la editorial, ¿no? Se habían ofendido. No sé si Montoneros o cuál, porque hace poco me enteré también que en la revista de noticias de los Montoneros se habían quejado de la visión geopolítica de Quinterno. Bueno, cuestión que no murió nadie por suerte en el atentado, fue solo un susto, dañó solamente un poco parte de los archivos de la editorial, pero nada más. Al día siguiente siguieron trabajando como si nada. Pero estoy hablando de la década del 70, época muy turbulenta. También el tema de la economía se iba a la mierda. Vos fijate en el 75, cuando estalla el Rodrigazo, la hiperinflación más galopante que hubo en la historia argentina, y la editorial Quinterno fue golpeada por esta, obviamente. Es más, si no me equivoco, las propiedades empezaron a dolarizarse a partir de esa época. Para que te des una idea de la magnitud de cómo se evaluó la moneda. Y bueno, y ahí las condiciones laborales, que eran buenísimas, los sueldos eran buenísimos, las horas estaban buenísimas, empezaron a decaer y encima para colmo, después con Videla, la cosa empeoró en vez de mejorar, ¿me entendés? Entonces fue como una bola de nieve. Después encima la editorial pasa a manos de el hijo mayor, Dante Cachorro Quinterno, y ahí se arma como una huelga entre los dibujantes. Ahí tenemos a Adolfo Durtiaga, Horacio Chechi Saavedra, bueno, también se suma Jorge Sánchez, todos los dibujantes de correrías, digamos. Al final terminan renunciando. Y esto, de correrías de Patrocito, y terminan renunciando. Y esto es un problemón, porque te dejaron a uno de los tres pesos pesados de la editorial sin dibujantes. ¿Cómo los reemplazás de un día para el otro? Con la misma formación que tenían ellos de la mano de Tulio Lobato, que pasó a ser como una especie de maestro de la editorial, ¿no? Después de Quinterno. Quinterno supervisaba todo siempre y algunas secuencias medio difíciles las hacía él, tipo el boceto o las portadas, secuencias de acción, ¿viste? Pero la mayoría era supervisado por Lobato también. Y bueno, ¿qué pasó entonces ahí? Lo mandaron a Quartieri, que era de andanzas, y hizo alguna que otra, correría, pero no... Pero al rato también lo sacaron de ahí y lo pusieron en locuras. ¿Qué pasaba con andanzas y correrías entonces? Bueno, las cerraron, o sea, básicamente cerraron las mesas y empezaron a publicar reediciones una tras otra de manera compulsiva. Ahí empezó el problema de las reediciones, porque no había dibujantes. Entonces, guionistas tampoco, porque a ver, Mirko Repeto se había ido, a veces compraban guiones a freelance, pero a veces no, y no era lo mismo. Entonces, quedó Quartieri en locuras, Eduardo Costa fallece, después fallece Tulio Lobato, o sea, ya está, perdiste todo. Y bueno, quedó Quartieri básicamente solo para hacer todo él, no aguantó la presión, porque la verdad eran muchas las correcciones, ya que Interno aparte estaba golpeadísimo por un montón de cosas de la situación de la editorial, de sentir las traiciones de las renuncias, las huelgas, la muerte de su mano derecha y amigo Tulio Lobato, que conocía desde la década del 30. Y bueno, y al final Quartieri mismo también renuncia, aguanta hasta donde puede, pero renuncia, y en el año 78 queda oficialmente la editorial sin dibujantes calificados para seguir haciendo las historias. Queda solamente algún que otro entintador, viste, como para maquillar los personajes y actualizarles la ropa, viste, la tecnología, actualizar esas cosas para que parezca que son vigentes. Una pena. Y bueno, y Clemente Buzo Montag, que era discípulo de Ferro, él tenía su propio estilo de dibujo y todo, él de hecho hacía chistes para la revista Manuel Patrusú en esa época. Era un muchacho joven. Bueno, él había quedado, pero no tenía la instrucción de Lobato. Él no podía dibujar Patrusú. ¿Me explico? Entonces se limitó a retocar, o mejor dicho, ser asistente de Quinterno en las portadas. Claro, Quinterno con
70 y pico, 80 y pico de años, tuvo que sacar energías de donde no tenía y ponerse a hacer las portadas él. Entonces vos tenés todo un periodo desde el 1978 más o menos hasta 1995 en donde la mayoría de las portadas son de Quinterno. Y por eso a nosotros los coleccionistas nos llama la atención que a pesar de ser reediciones, tengan portadas tan atractivas y tan lindas de ver, porque uno no estaba acostumbrado a eso, y sobre todo después. Ahí es donde, no, perdón, ahí es donde él ya llega a un punto donde dice, bueno, basta, hasta acá llegué. Después Montag también se va, y ahí reaparece Jorge Sánchez, que había estado en la huelga, y él se quedó a cargo de las portadas. El tema es que las portadas de las reediciones tenían un criterio, vamos a decirlo, polémico. O sea, la secuencia era así, abrían una revista, hojeaban las hojas y veían una escena llamativa y decían, bueno, hagamos que esto sea la portada. Y capaz que, no sé, era Patoruzú ordeñando una vaca, pero era una escena aislada que no correspondía a la trama principal de la historia, ¿me explico? Y bueno, y la ponían igual como portada y decían la vaca que era ordeñada como título. Y era medio estafa eso, porque en realidad la trama capaz que era, no sé, unos narcos, ¿entendés? Terrorizando un pueblo. Nada que ver la vaca, pero bueno. Cuestión que Jorge Sánchez estuvo haciendo portadas de ese modo hasta que, bueno, ya no podía dibujar más por enfermedad de Parkinson y más o menos en 2008, 2009 se jubila y bueno, pasan a poner las portadas que ya tenían hechas de la década del 60, 70, unas de Quintana, otras de Lobato, de Cuartier y las mandan así, ¿viste? Hasta el 2015 sobrevivieron así. 40 años en piloto automático. La verdad que, mirá el nivel de calidad que tenían las historias, porque aparte vos fijate, no estaban poniendo las historietas de Quinterno, que para mí eran las mejores. Estaban poniendo las de sus sucesores y eran las de el periodo, entre comillas, de decadencia, o sea, el último tercio del total de todas las historias. Y bueno, y hasta el 2015, o sea, 700 reediciones y la gente las compraba, porque claro, el mercado se renovaba cada 10 años. Entonces vos no tenías un pibito comprando las andanzas 10 años seguidos. O sea, llegaba un punto que, qué sé yo, capaz perdían el interés o se avivaban de que estaban comprando 2 veces la misma revista con diferente tapa y abandonaban. Pero bueno, yo creo que igual aún así podría haberse hecho mejor. Yo no soy conformista. Yo directamente lo que hubiera hecho es empezar una nueva numeración desde el número 1 y poner todo en orden desde Julián de Montepío y chao. Y ahí te queda todo. Pero bueno, se hizo eso. Espectacular resumen de lo que es toda la historia de Quinterno. Me parece que este final, cómo lo cerraste con esto de decir, siguieron sobreviviendo con las mismas historias, reimprimiendo durante tantos años, significa que el peso de las mismas es muy importante. Y lo que quiero destacar antes de ir terminando el programa es que la biblioteca que viene a proponer Omnipress salda una deuda porque no hay suficiente compilaciones. De otro material sí, pero fíjense que ahora estamos ante la dificultad de acceder a ese material cuando de otras cosas se consigue muy fácilmente, y creo que tiene que ver con esta sobreexplotación de las reimpresiones también un poco, que ha tenido un gran inconveniente en lo que es ordenar con curaduría, con respeto a la obra, esta historia tan rica que Mati nos fue contando durante todo el programa. ¿Querrías agregar algo más antes de cerrar? Tengo mucho escrito, mucho leído, mucho investigado. La verdad no sé qué hacer con todo lo que escribí, si ponerlo en algún blog o leerlo para algún video de YouTube o qué sé yo, o mismo escribir un libro, hacerlo libro. La verdad no sé, pero no quiero que quede tirado ahí, abandonado todo esto que yo logré conocer. Quiero que no sea hermético el conocimiento, quiero que la gente, los argentinos sobre todo, tengan acceso, porque hay muchas cosas que son muy interesantes, las anécdotas, las curiosidades. O sea, vos fijate, yo te mencioné recién que había gente que hacía sus propias colecciones y era demanda desatendida. Lo mismo se puede aplicar a otras cosas, como los muñequitos, los peluches. ¿Sabes cuánta gente se puso a encargar, a hacer por encargo estos personajes? Hay mucho potencial comercial acá y queda todo escondido. Entonces yo quiero, digamos, de alguna manera visibilizar todo eso, sacarlo del polvo. Yo tengo horas y horas recopilando imágenes, datos, archivos, tengo carpetas, ya casi una obsesión podría decirse, pero bueno, yo me justifico diciendo, hay que hacerle justicia a este héroe porque se lo merece. Y bueno, hay incluso, subí un video que es el Patrusú Challenge, así lo llamé yo, que a todos estos homenajes, y hay como más de 20 equipos deportivos, entre ellos Vélez Sarsfield, que tienen a Patrusú como mascota o incluso a Pampero. Nada, me parece que es un fenómeno.
un fenómeno cultural, así que hay que cuidarlo. Totalmente, ojalá que haya más ediciones, que esto sea un éxito comercial, que la gente se cope y que a partir de este programa haya hambre de más Patoruzú, así siga habiendo más proyectos y nuevos libros. Muchas gracias, Mate, un abrazo Y grande. eventualmente una serie animada, por favor. También, porque que es algo que siempre se dice que tiene mucho potencial de retroalimentación hacia la historieta. Así que Tal cual, tal cual. creo que hemos hecho una linda introducción para aquel que quiere entrar a este mundo y te agradezco, la verdad, un abrazo. Gracias Mariano por la invitación y bueno, somos dos armenios, Cholakian y Seyayan, hablando de cosas que nos gustan, historietas. Te mando Hasta un saludo grande. un abrazo grande. Chao, Chao. chao.